Well, hello everyone. Yesterday I did a video on what was happening in Spain, and I didn't quite have all the details. I wanted to have the details from an insider because it was specifically Wilmer Dominguez, who's right here, who was the one who told me there's some craziness going on in Catalonia, Spain, and he was quite upset. Plus, he had to go to work or something, and I think he's going to be going on a march too today. But anyway, he had asked me to let everyone know what's happening over there, and so I did a video, not really knowing too many of the details, although I did research it later. As it turns out, for a few months now, the Catalonian people wanted to be separated or and become independent from Spain. And they had some people write a referendum, and because of that, uh, and they planned on voting on all the people from Catalonia were going to vote on it. And anyway, so they were being attacked by the police, and they weren't allowed to vote and all that kind of stuff. So that's where this is where Mr. Wilmer Dominguez Remar, he has a program called Inti News, and I found out about him because around the world they're watching what AMLO is doing in Mexico, and apparently the people in Catalonia are very upset with what's going on with their country. So anyway, without further ado, we're gonna go ahead and start the video from Wilmer. Y bueno, me van a disculpar que no hable estos días mucho de México, pero me da muchísima alegría, satisfacción, que al fin este señor que ha llevado. So he says, you must forgive me because these days I haven't been talking very much about Mexico, but it gives me very much satisfaction and happiness that this man, 26 años, como el máximo representante del sindicato de Pemex, el señor Romero Champ, al fin la justicia le haya echado el guante. so he's very happy that finally justice has gone after Champ, who had done some illegal things with Pemex. Esto es una noticia fantástica para México. This is fantastic news for Mexico. Y para todos los demócratas que realmente quieren construir un país libre de corrupción. And for all the people that want to construct a country that's free from corruption. Así que vaya mi saludo para México por este extraordinario trabajo que están haciendo jueces, fiscales y el gobierno. ¿Sí? And so he wants to say his hello to Mexico for this extraordinary work that they're doing to fight corruption. Duda alguna. Pero hoy me han pedido algunos amigos que les explique el tema catalán, vasco. So a few friends today, though, have asked me to explain to them the matter about Catalunya. Por paso. No me ha dado tiempo a mí de preparar algo propio, de manera que he tomado del canal Carqui Productions, ¿ya? Este videito Historia de Cataluña. Ya lo ha pasado el amigo. So he says, I didn't have time yet to actually do my own research. So I'm using this video from this other guy that Garsky, he showed it a minute ago, Productions, that he's using their video to kind of show you what's going on. Rubén Luengas en su propio canal. And Ruben Lenguas also did one in his own channel. Pero para aquellos que recién llegan y no quieren estar buscando, aquí se los pongo otra vez, ¿ya? And for those of you that don't want to be searching around and have questions, I'm going to put it on here for you now. Vayamos. So we're going with it. Aquí, en este lugar de la península ibérica, está Cataluña. So in this place
where Se sitúa a orillas del Mediterráneo. the peninsula is where. Let me make this a little bit bigger so you guys can see it. Oh, hold on. Move me over a little bit. Excuse me, oh my word. Move me completely out of the way, because I keep getting in the way. Hate that. Okay. Anyway, so there I am. So there is Catalonia. Okay, and we're gonna lock it up right there so it doesn't move. Okay, and let's see. Okay. Oh. Mediterráneo y a los pies de los Pirineos, y cubre una extensión de unos 32.000 kilómetros cuadrados. So it's about 3,200 kilometers square. ¿Quieres que te cuente su proceso histórico? Pues empecemos. Vamos a remontarnos a la prehistoria. En esta época, toda la península está habitada por pueblos íberos, y también la actual Cataluña. Hasta aquí no hay historia. So he says during prehistoric times, all these places were with people, and even Catalonia was. Diferenciada. Y entonces aparecen los griegos. Estos se están moviendo por todo el Mediterráneo. So then the Greeks appeared, and they came all the way along this Mediterranean. Y en el 575 a.C. llegan a la costa catalana. No hay más. And then in the year 575 before Christ, they arrived at Catalonia. En la zona, pero crean una colonia aquí, Ampurias. And they created a colony there called Ampulia. Para mantener un contacto comercial. Los griegos so that they can have a commercial contact. So the Greeks. El cultivo de los cereales, la vid y el olivo, e introducen la moneda. Estamos en el inicio del desarrollo de lo que será. So then they started with the grain and the grapes, and they brought the coins, and so that was the initiation. A Cataluña. 2 siglos más tarde, en el 318 a.C., llegan los romanos. And then 2 centuries later, 318 years before Christ, the Romans arrived. Estos entran por aquí, también por Ampurias, y lo conquistan todo. And they came from this side and they conquered it all. Estos permanecieron muchos más años, 7 siglos, y en todo ese tiempo crean nuevas poblaciones, entre ellas Gerunda, Gerona. So while they were there, they created some new colonies, and these are some of them that he's putting up there. Barcina, Barcelona, y Tarragona. Construyen vías de comunicación a través de calzadas y puentes, e introducen una nueva lengua, el latín. And they introduced Latin. Idioma origen del catalán. Muchas cosas, ¿no? Llega el siglo V y la decadencia del Imperio Romano. Y fíjate qué pasa por la zona. Primero, vienen los visigodos del norte de Europa. Pasan por Cataluña, pero no se establecen, sino que entran en el resto de la península. 3 siglos después, en el 711, llegan los pueblos árabes. Y ahora, ellos se hacen con casi todo el territorio. So in 711, the Arabs moved in, and they took most of the territory. Y ves, llegan hasta Cataluña. And they even went into Catalonia. Incluso pasan por los Pirineos, por esta zona, que es más accesible. And they went through this area which is more accessible. Aquí están los francos. Pues bien, ahora la cosa And here are the French. se pone interesante. Para frenar la expansión de los musulmanes, su emperador Carlomagno manda sus tropas a territorio catalán y libera esta zona de los musulmanes. Crea la llamada Marca So then they Islámica. sent some troops and they liberated Catalonia. Su objetivo es formar una valla para evitar otra expansión. So their whole plan was to prevent them from getting through, to expand through this narrow area there. Podría decirse que este es el punto de partida en el que surge una zona con características propias. Pero este hecho tiene una peculiaridad. Te explico, los francos no gobiernan directamente en esta zona, sino que entregan las tierras a unos condes, creándose varios condados. So the French, what they did was they divided the land within a few people, and they created their own towns. Condados, aunque dependientes And de their los own francos, counties. tienen su propio dominio y administración. And each one had their own administration. Como ves, en este momento hay 2 Cataluñas. Esta, Cataluña la Vieja, la de los condados,
y esta, Cataluña la Nueva, que todavía es territorio musulmán. En la vieja suceden varias cosas. Por un lado, los condados establecen progresivamente una mayor interrelación entre ellos, a través de casar miembros de una familia con la otra. Además, esto se centra cada vez más en el condado de Barcelona, que es el predominante. Paralelamente, se van independizando del Imperio Franco, que está debilitándose. So Y una cosa eventually más. they liberated themselves from the French imperialists. Se consolidan instituciones aún primitivas, llamadas usaches, que recogen costumbres y normas de funcionamiento social propias. Así que ya ves, la sociedad catalana va ganando identidad y estructura social. Llega el siglo XII. Los musulmanes van perdiendo territorio y ahora la península está dividida en reinos. Atento a la jugada. En 1137, el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, se casa con la princesa Petronila de Aragón. Así que tanto Aragón como Cataluña So se quedan al mando de they los got reyes married. navarras. Pero fíjate, a pesar de These esa two got problemática, married. cada tierra mantendrá su lengua e instituciones. De ahí en adelante vas a oír hablar del reino de Aragón, pero debes recordar que dentro de ese reino tenemos a Cataluña con total autonomía de gobierno. Y ahora, en esa unión monárquica con Aragón, comienza la época de expansión de Cataluña. Primero, intentará expandirse por el norte del Pirineo, pero no lo consigue. Luego, en el siglo XIII, con Pedro I el Conquistador, se irán hacia el sur. Y ahora sí, logran arrebatar a los musulmanes Baleares y Valencia. Cataluña es ahora una gran potencia marítima y comercial. So at this point, apparently, Catalonia became a big power in that area. Las instituciones primitivas se han ido consolidando y han dado paso primero a tres grandes instituciones: el Consejo de Sens, las Corts Generals y el Consulat del Mar. Y luego, So they gave way to three big councils or something. One was the Council of the Sea. One was the Council of en el siglo Coin. XIV, a la Generalitat de Cataluña. Y ves, la autogestión catalana se ha... Queridos amigos, aquí está el origen del primer parlamento europeo. So this is the origin of the first parliament from the Europeans En estas instituciones catalanas. in these Catalonian institutions. que cada vez más sólida. La cosa va bien para Cataluña, pero a nivel interno es otra cuestión. Para el siglo So the things appear to be going good for Catalonia, but on an internal level, things weren't going so well. XV la sociedad está muy jerarquizada y en esa división están los nobles con poder y privilegios y los campesinos que trabajan para ellos. So at that point, they had the nobles and the people were working for them. Los nobles tienen cada vez un trato más abusivo y esto And then they started to be more and more abusive. genera grandes tensiones en la población catalana, hasta que los campesinos se levantan contra ellos y se producen varias guerras. And so then the people got angry and they fought against them, and there was several wars. La lucha es inacabable y el And the fight is never ending. rey de entonces acaba mediando entre los dos grupos. Pues mira, en esa mediación el rey libera a los campesinos de la So at that point, the king came in as a mediator, and he liberated the workers from the nobles dictadura de los nobles y sus abusos, por lo que su condición and their abuses. de vida mejora de alguna manera. No está mal, ¿no? So at that point, it didn't appear to be so bad. Seguimos con la historia. Para finales del siglo XV, el mapa de España ha cambiado y es And at the end of the 15th century, the map of Spain had changed. así. Esta parte seguro que te la sabes. El rey de Aragón, Fernando, y la princesa de Castilla, Isabel, se casan. So Fernando and Castilla got married. Y así ambos reinos pasan a tener los mismos monarcas. No son el mismo So that is how they wound up having the same monarchs. reino, sino que los dos reinos tienen los mismos monarcas. It's not that there's two governments, or it's not that they're one, it's that they both have the same monarchs. ¿Qué significa eso? Pues que cada reino mantendrá sus instituciones y So what that was supposed to mean was that each government was supposed to keep their own institutions su administración. Los and their own administrations. nobles catalanes contentos, porque en Castilla se pagan más impuestos. And the Catalonians were happy
because in the other place they paid more taxes. Y en este siglo, como sabes, Castilla se embarca a las Américas, la descubre y empieza la conquista. Pues So then they went towards America and they started to be bien, conquered. Aragón y Cataluña no participa de esa colonización. But Catalonia and that other part there did not participate in this. Siguen su propio camino y se centran más en la conquista del Mediterráneo, expandiéndose hasta So then they started instead to conquer the other side towards the Mediterranean. Cerdeña, Sicilia y Nápoles. Siglo XVII. Varios Now in the 17th century, países de Europa están metidos en la guerra de los 30 años. El conde duque de Olivares, digamos que la mano derecha del rey de entonces, para tener mayor fuerza y dinero en esa guerra, quiere centralizar todo. Es decir, que todos los reinos tengan un mismo régimen de gobierno y paguen los mismos impuestos. so then in that time there was a war, and so the king decided to put them all together so that they can all pay taxes to the same place. Los nobles catalanes aceptan la idea, pero en The nobles of Catalonia accept the idea, Cataluña la gente del pueblo se rebela ante este hecho, porque but the people rebel against this. supone la pérdida de autonomía en su administración que tantos años llevan defendiendo y explota. Se produce la famosa Guerra de los Segadores. And that's when the War of the Segadores happened. Una dura lucha de 12 años entre el pueblo y la nobleza. ¿Qué So that lasted 12 years, the fight between the nobles and the field workers. sucede? Pues que los señores dan un paso atrás y por So then the nobles took a step backwards. tanto Aragón y Cataluña no queda asimilada por Castilla. Sigue la autoadministración. Por cierto, el himno catalán, el Segadors, proviene de esas guerras. Mire, So the hymn of Catalonia comes regarding these wars because they were able to win back their territory. amigos, ¿desde qué tiempos Cataluña es Cataluña? So you can see from what times Catalonia has been Catalonia, Con su identidad propia, su with its own lengua, idea, sus with its own identity, instituciones. with their own institutions. En Cataluña está el origen del primer parlamento de toda Europa. And in Catalonia, it was the place of the first parliament in all Europe. Y ahora llega un momento importante, siglo XVIII. And then comes the important time, the 18th century. Como te he ido contando en el vídeo, los catalanes a lo largo de los siglos, y a pesar de los cambios políticos, han ido conservando sus instituciones. But throughout all these years, the Catalonians had conserved their institutions, Pues ahora lo van a perder todo. and now they're going to lose it all. Te lo cuento, la guerra de sucesión. It was the War of Secession. El rey entonces muere sin descendencia. Ahora hay dos candidatos para sustituirle, un candidato de la casa borbónica y otro de la casa austríaca. El primero es mucho más centralista, es decir, con ganas de tener más control sobre todo. Y el otro da más garantías de continuar más o menos como hasta entonces, y por tanto conserva sus instituciones. Así que Cataluña lucha a favor de Austria. Y su So Catalonia and someone else was fighting to get control over Catalonia, and they chose to go with Austria. surge la guerra más o menos así. ¿Qué pasa? Pues que el candidato de Austria abandona. Y But then the candidate from Austria abandoned. los catalanes pierden la guerra el 11 de septiembre de 1714. So they lost the war on the 11th of September in 1714. Y a partir de aquí vemos cómo Cataluña, con el deseo de conservar sus instituciones, se alía con la Casa de Austria y lamentablemente en esa guerra contra los Borbones, los austríacos pierden. Y Cataluña entonces, al formar parte de esta coalición con la Casa de Austria, pierde. Y entonces lo pierde todo, porque los Borbones se apoderan de toda España. Con la caída de Barcelona. Como consecuencia de ello, el nuevo monarca borbónico le suprime las instituciones y leyes y prohíbe la lengua. Cataluña pasa a depender totalmente de Madrid. En recuerdo a esta fecha se celebra el Día Nacional de Cataluña. ¿Me entienden, amigos? ¿Me entienden desde dónde viene? So do you understand, my friends, how long it's been that it's happened, that it came to pass?
esta lucha de independencia de los catalanes? This fight for independence from Catalonians. Por eso que algunas personas, sin saber obviamente, But of course, some people, without obviously understanding, me dicen, pero ¿te gustaría que Arequipa, que es una región del Perú, también haga su independencia? No, porque es que no tiene nada que ver. so they tell him, well, what about you in Peru? Why don't you go for your independence? He says, this has nothing to do with that. No tiene nada que ver. Igual México. And also Mexico has nothing to do with it. Ningún país en Latinoamérica tiene este caso concreto. No place in Latin America has this concrete case. Entonces, por favor, no opinen ligeramente, sin saber, ¿ya? So you can't just give your opinion lightly without really knowing. Estudiar un poquito la historia nos viene bien a todos. To study the history actually is good for us all. La historia sigue. En el siglo XIX se desarrolla la industrialización en toda Europa. Cataluña crece a nivel comercial, industrial y agrícola, de manera destacada. So at this point, it looks like Catalonia is growing in commerce and all that. Y por tanto, crece su economía. Se reactiva la clase proletaria y popular, y con ello renace, florece una mayor estima de su cultura y lengua. So at that point, they started to have pride in their culture and their tongue. El sentimiento de conciencia nacional despega nuevamente y surge el catalanismo político. So then they started to have the Catalonian politics. Y entonces llegan las guerras carlistas. A ver, And then began the Carlistas wars. La candidata al trono es la reina Isabel. La ley And at that time, the queen was on the throne, Isabel II. sálica impide que una mujer herede el trono. Ante esta situación, algunos desean que sea Carlos, el hermano del rey fallecido, quien se convierta en rey. But some people were hopeful that Carlos, the brother, would become the king. Así surgen tres guerras. So then they had 3 more wars. Carlistas contra isabelinos. Carlos ofrecía mayor garantía de recuperar las instituciones perdidas. And then he was promising that he would return their institutions which had been lost. Por tanto, los catalanes se ponen de su bando, So the Catalonians went on his side, pero pierden. but they lost. Vuelven a perder. Los catalanes es la segunda oportunidad en su historia que eligen en una guerra uno de los bandos que resulta perdedor y por lo tanto nuevamente vuelven a perder todo lo que Por tenían. tanto, So that was the second time they lost everything because they went with the team that lost. se mantiene la dependencia de Madrid. Atención ahora, porque a pesar del fracaso de las guerras, llega una nueva era. Llega la República España. Y So then a new era starts, the Spanish Republic. con ello vuelve el movimiento de autoafirmación catalana. So then they gave them the reaffirmation of independence in Catalonia. Durante la República, Cataluña consigue recuperar las instituciones. And then they were able to regain their institutions. Y en 1932 se aprueba el Estatuto de Autonomía, una especie de constitución, So they, 1932, they approved the Statute of Autonomy. pero catalana. Esto cambia rápidamente con la llegada de la dictadura de Franco. Como And that changed pretty quickly when Frankism came in. sabes, ¿Qué pasó con la dictadura de Franco? Pues que de un golpe de Estado So there was a attack on the state. y dijo, no nos conviene república. Bueno, no nos conviene ¿a quién? A los corruptos de esa época, obviamente, a los gobernantes. So the corrupt officials, the governors of that time, didn't find it convenient to have them have their own institutions. supuso una época terrible de represión durante 40 años. And that was a era of 40 years of corruption and suppression. En este tiempo se prohíben las Para los que no están al tanto, más de 200.000 muertos se realizaron en esos 40 años.
And in those 40 years, there was more than 200,000 dead. Más de 400.000 españoles emigraron a And more than 400,000 Spaniards immigrated México principalmente y a otros países, to Mexico principally, and then also other countries, huyendo, exiliándose de la brutal represión del genocidio que they were looking for asylum from the brutal genocide that was happening, realizó el general Francisco Franco. that was realized by the General Francisco Franco. Instituciones y el catalán. Con la muerte del dictador se entra en un periodo de transición y un nuevo estatus político donde se reactivan las instituciones. Vuelven la Generalitat y el Estatuto. A lo largo del siglo XXI aumenta progresivamente la sensibilidad e identidad catalana. La crisis económica, los casos de corrupción en el Estado y la percepción de que Cataluña da más dinero a España del que recibe, entre otras razones, hace que vaya creciendo en un gran sector de la población catalana el deseo de ser un país independiente. El 1 de octubre del 2017 se realiza un referéndum para decidir sobre la independencia de Cataluña. So in 2017, they wrote a referendum because they wanted to be independent from Spain. El gobierno lo considera ilegal. And the government considered it illegal. Aquí está el origen de la sentencia que acaba de darse estos días en Cataluña. So this is the origin for the sentence that was given a few days ago in Catalonia. Los que gobernaban en ese momento, el 2017, en So those that were governing at that time in 2017, Cataluña hicieron un referéndum. they wrote a referendum. ¿Por qué? Porque cuando se presentaron las elecciones, estos candidatos presentaron su plan de gobierno y ahí incluía hacer un referéndum por la independencia. Entonces, So when they presented their plan for government, they included the referendum, and that was a referendum for independence. todos los catalanes que votaron en esas elecciones y que de manera mayoritaria en el Congreso So all the Catalonians that participated in that election and that went before the Congress, de Cataluña ganó la opción de la independencia, obviamente and then Catalonia had actually won the independence. estos candidatos que habían prometido en sus campañas But now these candidates that had promised in their campaigns, hacer un referéndum cuando llegaron al poder, cumplieron, that had promised to do that referendum when they went into power, they did do it. They complied with their promises. con lo que habían prometido, es decir, hicieron el referéndum. So they did do a referendum. El problema está que España nunca aceptó ese referéndum The problem is that Spain never accepted that referendum. y fruto de eso envió a la policía y ese 1 de octubre no se lo borrará jamás And so they instead sent the police, and that is something that will never be erased la memoria, los from our ataques, memories. los golpes, The attacks and the beatings, las represiones, pero the repressions, indiscriminada indiscriminately. a ancianos, a jóvenes, a They were beating the elderly, the youth, madres fathers que estaban queriendo votar. Fue that were trying to vote. espantoso, fue horrible. It was horrible. It was scary. Y a los líderes que realizaron este referéndum, And for those leaders that actually wrote the referendum, los metieron a la cárcel y los acaban de juzgar y les and they put them into jail, and they just came out with the judgment that they gave them. han condenado por haber hecho esto a 13 años, a 12 años, a 9 años. So they gave them a sentence of 13 years, 12 years, and 9 years, respectively. Unos miembros de este gobierno lograron escaparse. A few members of this government were able to escape Se han exiliado. and have exiled. Bélgica ha acogido al presidente Puigdemont. And Belgium has taken the President Fujimori. En Escocia hay también refugiada otra política. And in Scotia,
Also, there is a lady politician that's a refugee there. En Suiza, otros 2 o 3 más. So in Switzerland, there's 2 or 3 more. ¿Qué ocurre? So Que what desde occurred? España, cuando se han juzgado a los que se quedaron aquí, So what happened that in Spain, when they judged the ones that actually stayed a dar la cara, to también to face the reclamaron la situation. justicia de estos países que los entreguen a los que se habían exiliado. Pero qué casualidad, ninguno de estos países entregó a estos políticos exiliados. So none of these countries returned the political prison. I'm sorry, the political people that had been asylum with them. Porque sus jueces consideraban que el delito por el cual les imputaba el juez español en sus países no era considerado un delito. So in the countries that they went to, they didn't consider what they had done a crime. Es decir, hacer un referéndum en ninguna parte de Europa es un delito, excepto en España. So to make a referendum in no other place of the world is it a crime except for Spain or in Europe. Entonces, vayámonos con el mensaje del actual presidente de la Generalitat de Cataluña. So now we're going to the president from Catalonia. En esta imagen lo vamos a ver acompañado de este señor que está aquí de gorra, que es don Juan José Ibarretxe. So in this video, you're going to see him accompanied by this man with a hat, who is Juan José Ibarretxe. Juan José Ibarretxe nació en Llodio, 15 de marzo del 57. Es un político, bueno, pone español aquí, pero en realidad es un político vasco. He is a politician. It says that's from Spain here, but he's actually from Vasca. Es del País Vasco. De orientación nacionalista vasca, pertenece al Partido Nacionalista Vasco. So he belongs to the party of Vasca, the Nationalist Party. Desde el 2 de enero de 1999 hasta el 7 de mayo del 2009 fue el lehendakari del gobierno vasco, siendo el tercer lehendakari vasco de la democracia. El lehendakari en el País Vasco es el presidente de ese país. So he was the president of that government in Vasco. En España podríamos decir que es el gobernador. But in Spain, you would call him a governor. Perdón, en México. I'm sorry, in Mexico. Si hacemos un símil con el gobierno de México, So if we make a simile with the government of Mexico, he would be a governor. podríamos decir que el gobernador de un estado, ¿no? Digamos, ese cargo de máxima autoridad democrática de un estado, He would be like the maximum democratic authority of a state. lo que es en México un gobernador, en España, en el País Vasco se le llama lehendakari. Y bien, el lehendakari vasco, representando obviamente al pueblo vasco, ha estado el día de hoy en una marcha. Y vamos a escuchar lo que dice el presidente Quim Torra, el actual presidente de Cataluña. So that man was actually in a march, and so we're going to listen now to what the president said. Sí, muy buenas tardes. Gracias por haber venido. En primer lugar, gracias, lehendakari. And he says thank you to all of you, and especially Mr. Vendakari for coming. ¿Cuántas veces te he dado las gracias? Es que ricasco de nuevo por estar siempre ahí, siempre que el pueblo de Cataluña y sus presidentes te hemos pedido que nos acompañaras, has estado siempre. And every time we've asked you to accompany us, you've always accompanied us. Muchísimas gracias. Hoy sentimos también Thank you la very fuerza much. de la solidaridad del pueblo vasco con nosotros. And we feel the Estamos Bascan aquí people with en us. solidaridad fraterna con tantos y tantos catalanes y catalanas que hoy han salido pues a las calles, a las autopistas, a las autovías, a los caminos. So we're thankful to all the Catalonians that have been out today marching to all the areas, the roads, all the areas. En estas marchas por la libertad In these marches for liberty. es un ejemplo magnífico de cómo este pueblo se propone alcanzar su libertad. So this is just an example of how this town has
made it proposed or decided to go for it, with their march. Pacíficamente, tenazmente y sin rendirse en absoluto. And they went for it without backing out at all. Decía Jordi Cuixart que lo volveríamos a hacer y es así, esa es la llamada que sale de estas marchas. So that is the calling that comes out of these marches. Que no nos rendamos, que sigamos avanzando. That we not give up, that we continue to advance. Unidos, porque nos quieren divididos. We need to be united because they want us divided. Que nos quieren violentos, pues no. And they want us violent, but no. Unidos y pacíficamente. But united and peacefully. Delante por la libertad de Cataluña. For the liberty of Catalonia. Por su derecho a la autodeterminación. And their right to self-determination. Gracias a todos. And thank you all. Bien, nos ha mencionado el presidente de la Generalitat que hay unas marchas. Bien. So yes, the president has told us that there are some marches today. Fine. Vamos a explicar lo que son estas marchas. So we're going to explain what these marches are. Miren amigos, esto es en tiempo real en Google Maps. Bien. So this is in real time on Google Maps. Aquí podemos ver que desde el norte de Cataluña, desde Girona, ¿se acuerdan? Gerunda fue fundada por los romanos. And Gironda, it's starting at Gironda, which was founded by the Romans. Pues han salido una marcha que vienen caminando. So there is a march and they're coming walking. Vienen caminando hasta Barcelona. And they're going to walk all the way to Barcelona. Otra ha salido de Vic, otra ha salido de Berga, another one came from Vic, another one came from Berga. Otra ha salido de Tortosa. And another one's from Tortosa. De Tárraga, de Tarragona. And one from Tarragona. Etcétera. Todas estas marchas están en camino. All these marches are now en route. Y tiene previsto llegar a Barcelona el día viernes. And they should arrive by Friday to Barcelona. Son marchas multitudinarias, amigo. This is a multitude of people. Pacíficas, porque that are peaceful. Todos los altercados que se han visto. Because all the altercations that you have seen. Estos días en la noche. These evenings. No son más de, ¿qué puedo decir? 200, 300 personas. Dentro de esos grupos hay infiltrados también de falsa. So within those groups, there's like around 200 people, and within those groups, there's some people that have infiltrated. La bandera para provocar este tipo de actos. To provoke these type of acts. Pero no puedes tú de ninguna manera criminalizar al movimiento. But you can't in any way criminalize the movement. Independentista catalán de 2,5 millones de personas. That independentizes Catalonia with 200 million people. Porque 500 o 1,000 independentistas sean violentos. Because 500 or maybe even 1,000 are violent. No puedes meterlos en el mismo saco a los 2,5 millones de catalanes que. You can't put the 200 million in that same sack with those. Que son absolutamente pacíficos. That are absolutely peaceful. Ahora, que al gobierno de España le viene magníficamente bien. So the government of Spain thinks this is perfectly fine. El hecho de que haya este tipo de actos violentos because they're happy that these violent acts are happening because it gives them. Entonces tener la excusa perfecta para más represión. Because then they'll have the perfect excuse for more repression. Esa es otra cosa. But that's another thing. ¿Ya? Pero de ninguna manera se puede criminalizar el movimiento catalán porque es absolutamente pacífico. But you cannot criminalize the movement because it is absolutely peaceful. Vayamos, queridos amigos, a ver un tema. ¿Qué está pasando? Este es un líder político actual. So here is another matter, and this is an actual political leader.
uno de los candidatos a la presidencia que representa lo más, digamos, fifí. So this is one of the representatives that is kind of representing the most fifi, is what they call the ones that are actually on the side of the rich people. El sistema neoliberal In the neoliberal system. muy duro lo encarna Albert Rivera, del Partido Ciudadanos. And this one is incarnated by Rivera from the Citizens. Hoy día, después de haberse reunido con el actual presidente del PSOE, So today, after meeting with the actual president, he began. Pedro Sánchez, esta es la declaración que ha salido a decir. And this is the declaration which he's gone on to say. Primero pedirle que esto es una cuestión de Estado. La seguridad nacional, la emergencia nacional se trata como una cuestión de Estado, no como algo electoral. Aparquemos los comités electorales, aparquemos la campaña, si hace falta, aparquemos todo. Porque Fíjese en la retórica, estamos a un mes de elecciones en España. So we are a month away from elections in Spain. Y él es uno de los candidatos a ser presidente. And he is one of the presidential candidates. Y fíjese, está haciendo un acto de campaña. And so he's using this to do his campaigning. Pero está diciendo que aparquemos los actos de campaña. But he's saying we need to stop the acts of campaigning. Es interesante la forma como algunos neoliberales piensan que la gente no se da cuenta, ¿no? So it's funny, amazing how these neoliberals think they can say things and the people won't know what's happening. Lo primero es garantizar la libertad de cualquier ciudadano español. Lo primero es garantizar la seguridad de tu país. Yo le voy a proponer... Claro, él está hablando de la seguridad de tu país. Obviamente, pues si Cataluña se vuelve So he's talking about the security of your country. And of course, if Catalonia... independiente, la seguridad de España está amenazada. So if Catalonia was independent, then Spain's security would somehow be threatened. Sobre todo su seguridad económica, ¿no? Of course, it would be their economic security. Porque los impuestos que generan el PBI because the taxes that they generate de Cataluña es el 20% del PBI total de España. and they force 20% from Catalonia for the whole state. Entonces, imagínate que a un país le quitas de golpe el 20% de su PBI. So imagine that you would take the 20% of the gross national income from a country. Entonces, es sobre todo este tema el que le tiene absolutamente de los nervios a todos los que representan el neoliberalismo en España y que eso. So this is what has, with their hairs on end, all these people that represent the neoliberalism here in Spain. Este señor, obviamente, Albert Rivera, de Ciudadanos, obviamente del Partido Popular. So obviously this man, who is part of the Popular Party, que ahora veremos los casos de corrupción que tienen también ellos, Partido Socialista Obrero Español, que de nombre es socialista y lleva la palabra obrero, pero... But they say they're socialist by name, but let's see what's going on. Porque no tiene nada que ver con esto, sino que es más del sistema neoliberal. It has nothing to do with socialism because it's just more of the neoliberal system. Y el partido de ultraderecha, Vox, que bueno, que ahora escuchando And then the party of the ultra-right, Vox. a este señor ya prácticamente podemos decir que está pidiendo lo mismo, que se ha vuelto ultraderecha también. ¿Sí? And he's also become ultra-right, like the Citizen. Ah, no, increíble. And it is incredible. Al presidente de gobierno hoy, en primer lugar, que ponga todos los agentes y fuerzas y cuerpos de seguridad a disposición de los catalanes. O sea, ya está diciendo que mande a todas las fuerzas So militares, he's already saying to send all the military forces to la Catalonia policía, etcétera, a Cataluña para salvaguardar la seguridad de los catalanes.
So in order to save the security of the Catalonians. Pero, señor Albert Rivera, pero si los catalanes llevan 10 años manifestándose en manifestaciones masivas de 2 millones, 1,5 millones de personas y jamás, hasta anoche, So, but the Catalonians have been doing these manifestations for about 10 years to 12 years. And this is, last night was the first time they had that type of behavior. jamás habían habido ningún problema. They had never had a problem before. Entonces, anoche, la mitad puede ser de los manifestantes hayan hecho actos de violencia. But it looked yesterday that half of the people that were there were in acts of violence. 300, 500 mil. 300, 500, 1,000. Pero muchos han sido causados por la secreta, ¿eh? But a lot of them were caused by that secret group. Esto lo saben todos. And everyone knows it. Ojo, Todos y los que hagan falta. A quien le molesten los policías y los guardias civiles, ¿sabéis a quién le molesta? ¿A quién les molesta, señor Rivera? Obviamente a los catalanes que quisieron votar y vinieron estas fuerzas del cuerpo de seguridad y los apalearon. So he said all the people that were bothered. And he said, well, who was bothered? He goes, the people that were out there trying to vote and they came and they beat them. A esta gente les molesta. Y son 2,5 millones de catalanes a los que les molesta. So there was 2.5 million Catalonians that were in disagreement and bothered by this. Que la policía sea utilizada That the police was utilized para golpearles por el simple hecho de querer votar. and the police were there to beat them for only the act of trying to vote. ¿Ya? Los policías, a los delincuentes. A mí me parece muy bien que ayuden a los mozos. So he says, I believe that it's very good that they're fighting these delinquents and helping the good guys. Está llamando delincuentes a estos políticos que por organizar un referéndum pues han ofrendado su libertad. So he's calling these people that had written the referendum delinquents because they were trying to assert their liberty. Y han asumido la represión del conquistador. A ver, And so they've gotten the repression of the conqueror. seamos claros, amigos. Let's be ¿Ustedes clear. creen que España, con la historia de colonizador que tiene, So do you think Spain, that with the history of colonizing that they have, de la cual se le tuvo que echar con guerras de México, de Perú, de from which they had to be thrown out with war from Mexico, Peru, Colombia, de Argentina, Colombia, Argentina, va a permitir por la vía pacífica que Cataluña se independice? do you think that they're going to allow them that in a peaceful way Catalonia could become independent? Perdone, pero quien cree eso no conoce el espíritu español. But anyone who would believe that does not know the Spanish spirit. Entonces el señor Rivera obviamente es representante de ese espíritu. But Mr. Rivera is obviously a representative of that spirit. Que por las armas, por la fuerza de la policía, tiene que ir ahí a hacer cumplir la ley, claro. That using arms would want to go there and comply with that law. La ley del vencedor. The law of the victor. Acuérdense cuando Hitler conquistó gran parte de Europa. Do you remember when Hitler conquered a great part of Europe? Oye, él imponía su ley. He imposed his law then. Y si tú luchabas contra Hitler And if you fought against Hitler, y te pillaba Hitler, es que te liquidaba. then he would liquidate you if he found out about you. Pero es que eso ocurrió siempre. But that has always occurred. Cuando hay un pueblo que conquista a otro, When there is a people that conquer another, el pueblo, si se quiere liberar, tiene que violar esa ley del conquistador. the people, if they want to be liberated, have to violate that law of the conqueror.
Porque el conquistador nunca va a hacer una ley que le permita al oprimido liberarse. Because never will the oppressor write a law that will permit the oppressee to become liberated. Bueno, hasta ahora nunca se ha visto. Well, up until now, it's never been seen that it was done. Pero bueno. Imagínense, todo vestido de palabras que suenan a democracia. So it was all covered up by words that sound like democracy. Que suenan a respeto a la ley, etc. That sound like they're respecting the law. Etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Hablamos por teléfono el lunes, se lo dije, se lo pedí, se lo advertí. No va a ser suficiente. Conozco a los separatistas, sufro a los separatistas, les conocemos bien. Lo increíble es que este señor es catalán. Albert Rivera es un catalán, pero es So that man is from Catalan. Rivera is. un catalán pues que ha visto en su sumisión al sistema español, es decir, él no quiere que Cataluña se independice. He is one that does not want Catalonia to be independentized. Él quiere que Cataluña siga siendo parte de España y está en su derecho. And he wants Catalonia to continue to be part of Spain, and that is his right. Como todos los otros millones de ciudadanos españoles y catalanes que no quieren la independencia. The same as all those 2.5 million of Catalonians that do not want to be dependent. Eso está bien, eso es democracia, Yes, that's okay, that's democracy. amigos. Lo que no está bien es manipular a la gente con mentiras. What is not right is to manipulate the people with lies. Lo que no está bien es negarle la oportunidad al pueblo catalán. And it's not right to deny the people of Catalonia La posibilidad de que como el pueblo de Quebec o el pueblo de Escocia vayan a los referéndums, ¿no? so that like the people of Scotia can go to a referendum. Entonces, el pueblo catalán lo único que quiere es la posibilidad de votar. So the Catalonian people, all they want is the possibility to vote. Y que si la mayoría decide no separarse de España, pues tendrán que aceptarlo todos eso. But if the majority decide not to be separated from Spain, then all will have to agree to it. Obviamente. Obviously, they will have to accept it. Pero también es justo reconocer que si la mayoría de catalanes, después de un referéndum, But it's also necessary to understand that if after the majority of the Catalonians with that referendum aprobado por el Estado español, pactado con las autoridades that was pacted with the Spanish authorities and was approved by the Spanish authorities, catalanas, la mayoría del pueblo español se manifiesta and the majority of the Spanish people manifest themselves que quiere elegir su propio destino y continuar su propio camino solos, but they want to follow their own road separately, pues tiene que haber una garantía del Estado español de que se cumpla eso, porque so it has to be guaranteed by the Spaniards that they can guarantee that, a ver, las reglas de la democracia, queridos amigos, son esas. because the rules of democracy, sirs, ladies and gentlemen, are these. Y estamos hablando que son más de 2 millones y medio, es la But we're talking about more than 2.5 million, which is mitad de la población de la Cataluña, como about half of the Catalonian people, or more than half of the Catalonian people. mínimo la que quiere ser independiente. And that's the minimum that want to be independent. ¿Cómo vamos a ver exactamente si es la mayoría o la minoría? Pues haciendo un referéndum. So the only way you can find out if it's the minority or the majority is to do the referendum. Cosa que absolutamente se niega el gobierno español, y atendiendo a las exigencias de líderes como estos, pues And that's exactly what the
Spaniards' government is not allowing, and they're being led by men that are talking like this man. Y lo que ha hecho es enviar a toda la policía y ya se escucha hasta que estaba mandando al ejército, ¿no? And he has sent the police, and now he's talking about sending the army. Todo, ahí sí que hay que poner todo el esfuerzo. Yo voy a estar al lado del gobierno de España, porque es el gobierno de España, no porque sea Sánchez. Voy a estar al lado del gobierno de España porque es mi país. He says, I'm going to be on the side of the government of Spain because it's my Y country, es el gobierno de mi país, and it is the government of my country, me guste más o me guste menos. whether I like it or not. Pero os digo una cosa, yo voy a estar al lado del gobierno de España para que actúe, no para que no actúe. Y para que actúe, está diciendo para que vaya y reprima al pueblo catalán. So he's encouraging the government to act, to go and repress the people of Catalonia. Esto es como se tiene que entender lo que está diciendo, para que se eliminen las instituciones, para que se elimine la autonomía, o sea, para que dé marcha atrás todos los avances democráticos que ha tenido lugar en estos últimos 40 años en Cataluña. So what he's asking is that all the advancements that we've made in the last 40 years would be regressed. Es lo que está pidiendo este señor. That is what this man is asking us. En fin, les quería mostrar algo. Se ha hablado aquí del PP, ¿no? Porque este tema realmente se pudrió en la época que era presidente Mariano Rajoy. So he wanted to show you something because this all happened when there was this man in charge. His name was Rajoy. ¿Ya? Mariano Rajoy es un político que fue presidente de España del Partido Popular. So this guy, Rajoy, was part of the Popular Party when he was became president. El legado de Rajoy: corrupción, colocados, condenados, con sociedades, etc. So at that time there was corruption, people in that had been placed in their social positions due to influentialism and condonement and with the societies. Mucho se habla de los ministros de Aznar, el anterior presidente del PP, pero la herencia de su sucesor no es mucho mejor. Aquí está Mariano Rajoy. José María Aznar está de vuelta. Su ficha vuelve a ubicarse en el tablero político. Con la victoria de Pablo Casado en las primarias del Partido Popular ya se barruta el regreso del aznarismo. El pasado martes reapareció en el seno de la Comisión de Investigación de la presunta caja B de los populares, y mucho se ha hablado desde entonces del legado del presidente del gobierno. Fíjense, 12 de sus 14 ministros están imputados. So 12 out of 14 of his ministers had been jailed and had crimes against them. Encarcelados, They were in cobraron jail sobresueldos because they charged too much on their income, o están inmersos en escabrosos asuntos judiciales. and they're involved in some very serious judicial matters. Cuando 12 de los 14 secretarios de Estado, When 12 of the 14 secretaries of que state, es la palabra que se usa en México, which is the one that they use in Mexico, that word, están en esta situación, dígame, ¿qué? Rajoy es el primer presidente del Ejecutivo en activo que tuvo que declarar ante un tribunal en el seno de un caso de corrupción. So this guy was the first guy that had to, first president that had to go to a tribunal due to a case of corruption. Esto es de lo que los catalanes se quieren liberar, amigo. That is what the Catalonians want to be liberated from. No nos engañemos. Ya han visto que dentro del gobierno de España es imposible que se pueda liberar esto. And they have seen that within the Spanish government it is impossible to be liberated from this corruption. Entonces ellos han dicho, miren, por nuestra historia ya luchamos por la independencia. But because of our history, we want to fight for our independence. Ahora viene todo este caso de corrupción, pues ya la gota que colmó el vaso, ¿sí? So when this case of corruption came out, it was the cup runneth over. Queremos saber nada de España, Now they don't want to know anything about Spain. nada. Bueno, aquí hay otro caso. El PSOE no está libre.
El caso de los seres de Andalucía, guía rápida para enterarse en un minuto. Se investiga el supuesto desvío fraudulento de ayudas para empresas en crisis y prejubilados. O sea, imagínense. So again, there was another case in Andalusia that they had deviated fraudulent funds, and they had taken money away from people that were about to retire. Las ayudas que eran para los que estaban en el paro y los jubilados, los prejubilados, una hucha que estaba dotada de 721 millones de euros. So they had taken that money that was supposed to be 721 million euros for these people that were in crisis. Se lo pulverizaron, se lo separaron, se lo robaron los del Partido Socialista. The Socialist Party stole that money. En Andalucía. También están hasta el cuello en la corrupción. And they are also up to the tippy top in corruption. Entonces, realmente es espantoso lo que se ve aquí con el tema And it is frightful what we're living de here la corrupción. related to corruption. No hay forma de salir de él. Miren There's no way to get out of it. Look at this. aquí, amigos. Mapa de la corrupción del Partido Popular en España. Estos So here is a map of the corruption of the party in Spain. son los ayuntamientos en España y estos son los casos de corrupción. So that's the number of the cases of corruption for their parties in Spain. Ninguna se libra. And there is not one that is free. Todos los partidos que han mantenido gobiernos autonómicos o nacionales en lo que va del siglo tienen imputados o condenados en casos de corrupción. All of the government officials had been involved in cases of and condemned to cases of corruption. Cuanto mayor es la formación, mayor es el número de implicados. And the number of people that were implicated is great. Y que el PP y el PSOE se lleven la palma. And the PP and the PSOE have taken the most. Más de 800 pequeños ayuntamientos se han visto salpicados con el escándalo de corrupción. So they had 800 complaints also with corruption. Entonces, claro, pues todas estas cosas, queridos amigos, hacen de que los catalanes digan ya, no se puede reformar España. And so that's why the Catalonians are up to here and they say, no, Spain cannot be reformed. Es irreformable, la corrupción, nunca vamos a salir de ahí. The corruption is unending and we'll never be able to get out from under it. Si nos independizamos, tenemos más posibilidades de construir un país sin corrupción. And if we become independent, we have a better possibility of building a country without corruption. No digo que haya una garantía, ¿no? Porque aquí But of course you can't guarantee that because también deben haber catalanes que quieren que haga la independencia para ellos corromperse. But of course there's those Catalonians that want the independence so they could get in on the corruption. O blindar sus corrupciones. Or to bring their corruptions in. También cabe esa posibilidad. That's also a possibility. Por supuesto que sí. Of course it is. Pero ahí estará el pueblo catalán vigilante para evitar y hacer todo lo posible para que no exista este tipo de corrupción en Cataluña. Porque si no, pues And then the people will be vigilant so that there won't be any of this corruption in Catalonia. mejor sigamos como estamos. Or we can continue the way we are. A ver, si la corrupción va a seguir en este país una vez que sea independiente, If the corruption is going to continue in this country even after we were independent. Sigue. Si la corrupción va a seguir y no va a cambiar nada, pues mejor sigamos como estamos. But if it's going to continue, then we might as well just stay where we are. Obviamente, mire. Obviously, of course. Yo simpatizo con la causa independentista. I sympathize with the cause of the ones that want to be independent. Me parece que realmente vivir en una época de monarquías, de este tipo de cosas ya no corresponde. Entonces, el hecho. So I think that living under the control of a monarchy is not really
something that should be happening in our time. De que los catalanes quieran construir una república catalana, And so the Catalonians want to make a republic, a Catalonian republic. a mí ya me satisface. It would satisfy me either way. Pero yo soy un demócrata. But I'm a Democrat. Entonces, también soy consciente que si la mayoría de los catalanes no quieren separarse, yo acato y acepto, como todos los catalanes tienen que aceptar esa realidad. But if most of the Catalonians decide they want to keep it the way, of course we will agree to it and will accept it. Esa es la democracia, amigos. That is democracy, my friends. Uno puede defender, tener ideales, etc. You can defend and have ideals, etc. Lo que no es justificable es aplicar la violencia para conseguir But what is not okay, it's to apply violence to justify tus objetivos, y menos si eres your objectives, and much less if you are del Estado from a y state con total impunidad aplicas and with total impunity you la apply fuerza porque tienes the force because you todo el have poder del the power of the ejército, army de la policía y etc. and the police, etc. Porque entonces te estás convirtiendo en un dictador, Because then you are converting yourself into a dictator. ¿no? Entonces, ni los altercados, hechos violentos de los independentistas catalanes son aceptables, ni tampoco la represión brutal y violenta But neither is the bad behavior, the attacking that happened by the Catalonians or whoever it was that was there, or the repression by the police is acceptable. del gobierno. O sea, nunca la violencia va Never will the a violence, ser aceptable. will it ever be acceptable. Y esto que quede mediante claro. Bueno, So that needs to be very clear. queridos amigos, aquí tenemos un mapa de Google Maps con las marchas que se están dirigiendo a Barcelona y que van a llegar el día viernes. So there's the map of the marches that are going on, and they're going to arrive in Barcelona on Friday. Voy a procurar hacer una cobertura en vivo de estas marchas y de su llegada a Barcelona. And I'm going to try to do a live video at the marches when it's happening. Va a ser multitudinaria. And it is going to be a multitude of people. Se van a superar todos los récords antes vistos. And it will supersede all the previous records. Y son récords de 1 millón y medio de And they are records of a million and a half. personas. ¿Ah? Para un país que tiene 5 millones de habitantes, que se reúnan 1 millón y medio de But for a country that has 5 million inhabitants, to have 1 million to 250 million show up is, habitantes en un día en un sitio, esto es brutal, ¿eh? this is brutal to have them all meet up in one place on one day. Esto es muy fuerte. This is very strong. Es como si de todo México se dirigiesen a la Ciudad de México y de los 120 millones de habitantes, el 25%, es decir, como 30 millones en un día confluyeran en la Ciudad de México. It's like if 30 million people were to go to Mexico at one time from the outskirts. Una locura total, ¿no? It's a total craziness. Eso es en porcentajes lo que representa en estos momentos en Cataluña. That is in percentages what it represents at this time in Catalonia, Si lo compararíamos con México. if we were to compare it with Mexico. Queridos amigos, espero que les haya quedado un poquito claro el I hope that this made it a little more clear for you tema. regarding this matter. Es un movimiento que nace del pueblo, It's a movement that is born of the people. ya ha rebasado a los políticos, incluso a los mismos políticos independentistas, porque And it has gone over the heads of the politicians and the, what do they call it, the party that's in action now. están la mitad exiliados, están la mitad exiliados y la otra mitad en la cárcel. Entonces, So half of them are exiled and half of them are in jail. no hay políticos líderes catalanes que estén dirigiendo todo esto. And there are no political leaders
that are directing all of this. Es el pueblo. It is the people themselves. Y el pueblo está decidido a luchar como mínimo para poder votar. And the people have decided that at the minimum they want to be able to vote. Es lo único que pide este pueblo, poder votar. And that's what these people are asking for, is the right to vote. Y que liberen a sus líderes, ¿no? Que les han condenado pues, por And to liberate their leaders, which have been condemned. hacer un referéndum a penas realmente desorbitadas. And that all they did was do a referendum, which they had already agreed to do. Bueno, cualquier comentario que no esté de acuerdo en lo que yo digo, háganlo por favor. And if you have any commentaries that are in disagreement with what I've said, please make it. Pongan sus razones, pero And put your reasons down. lo único que les pido es que lo hagan de manera respetuosa. The only thing I ask is that you make it in a respectful way, Sin insultar. without insulting. Esto, porque si ustedes insultan, Because if you are offensive, como yo no puedo permitir, hay unas normativas en because I cannot permit these things, there's a normal way to act. Facebook. Hay una normativa en el Facebook. Ahorita te llamo, Marco Antonio, estoy terminando mi programa. Hay una normativa en YouTube que no se pueden permitir este tipo de vocabulario. Entonces me veo obligado yo mismo a bloquearles. ¿Ya? Entonces yo no quiero bloquear a nadie. So anyway, he says that he would, if they use foul language or something, due to the rules on YouTube, he would have to block them, and he doesn't want to have to block them. In any case, that's hopefully a good enough explanation for anybody who had any questions as to what is happening in Catalonia. And I'm sorry that whole part about the history got a little bit difficult for me, because the words were somehow hard to translate, the names of the different countries that were involved in monarchs and all that. But in any case, you get the idea. The people from Catalonia want to have the right to vote, and they want to be separated from the corruption that is going on in the current politics and the neoliberal system that is going on in Spain, just like every other country that's got the neoliberal system that was imposed upon them by the monetary organization, the World Monetary Organization or something like that. They're the ones that imposed it on everybody. But anyway, that's Wilmer's story, and he asked me to translate it for him. So there you go. Thanks. Have a great day. Oh, and like and subscribe my channel. I know everybody already likes Wilmer's channel, but like and subscribe my channel and leave comments if you find or have any suggestions for me on AMLO Vision. Thank you. Bye.